Hola, ¿cómo están? En Es Tiempo de Ser Uno destacamos personas extraordinarias, colombianos increíbles, como en este caso la maestra Mari Grueso. Mari, que es un placer estar aquí contigo. Mari es una gran poeta, una gran narradora, una fantástica contadora de historias, una creadora de libros infantiles increíble. Y pues esta mujer de Guapi tiene 76 años, tiene unas historias fantásticas, pero para no aburrirlos, primero vamos a ver su video. ¿Por qué me dice morena si moreno no es color? Yo tengo y negra me hizo Dios. Soy Mari Grueso Romero, nací en Guapi, Cauca. Me dedico a escribir. La poesía primero me sirvió para sanar, para curar. Tenía mucha dificultad porque había perdido a mi esposo y eso, la poesía vino a mí a ayudarme a sanar. Pero también la poesía es una forma de expresión que yo puedo utilizar para mostrar el Pacífico a través de lo que digo. Pero también puedo mostrar las circunstancias que suceden en el Pacífico a través de mis poesías. Puedo mostrar también la manera como yo percibo el amor. Mientras a mí se me desgarra el alma por los ojos y la sangre de la patria se derrama, no siente el compromiso de su comunidad. Siente que tiene que levantar la voz y manifestarse desde las diferentes circunstancias que se encuentran. Tengo que darle gracias a Dios porque soy una persona muy reconocida en este país. El trabajo que yo he hecho, la gente lo ha valorado porque uno es con relación a otro. En tus brazos yo quisiera estar y sentirte palpitar junto a mi pecho y muy quedito poderte susurrar. Te amo, te amo, te lo digo en inglés, en francés o en alemán, que equivaldría a estrecharte entre mis brazos y con besos transmitirte mi verdad. Bueno, Mari, esa maravilla de video, muy lindo. Pero antes de hablar de poesía, yo quería hablar con usted de los libros infantiles, porque los libros infantiles son una parte muy importante en su obra y además sé que es una parte que la toca profundamente, porque usted buena parte de su vida o toda su vida, además de ser escritora y poeta, ha sido maestra. ¿Cómo llegó, cómo empezó a escribir usted estos cuentos infantiles? Muchas gracias. Empecé a escribir mis cuentos infantiles porque en el aula de clase el ministerio no nos tenía en cuenta como grupo étnico. No había ningún texto para leer que estuviésemos nosotros o ningún nada. En los programas no íbamos nosotros. Estábamos en una región de negros, en un salón de negros, profesores negros, alumnos el 90% negro y de nosotros no había nada. O sea que estamos en una educación que no tenía que ver con la nuestra. No era para que dijeran todo lo nuestro, pero sí para nosotros formar parte de lo que estamos aprendiendo. Entonces, por eso empecé a escribir literatura infantil para que los negros, los niños negros y los no negros nos vieran en los textos escritos, en los libros. Los negros se pudieran sentirse feliz de encontrarse y los no negros pudieran encontrarnos y vernos que también nosotros formamos parte de la literatura de este país o de cualquier país.
Entonces, por eso empecé a escribirlo. Para no tener Blancanieves. Para no tener todo el tiempo. Yo estudié con Blancanieves y los 7 enanitos, con la Caperucita Roja. Y luego tener yo que venir a enseñarle a mis niños otra vez eso. O si teníamos suerte, pues nos metíamos con Rafael Pombo y entonces íbamos a buscar al gato bandido, a la viejecita que no tenía nada que comer y tenía de todo, al bendito gato ese, Michín, ay, no, Dios mío. Entonces, esas cosas yo ya las había aprendido y me tocaba enseñarle a mis alumnos, entonces no. Otra, pero además hay otra cosa que es muy bonita porque esos primeros cuentos no los pensó directamente para publicarlos, no, sino que eran para clase, porque no. Era en clase, precisamente los protagonistas de mis cuentos son niños del colegio, de mi salón de clase. Entonces, esos niños, cuando yo leí esos cuentos donde ellos eran protagonistas, volaban a ser los mejores estudiantes cada uno. Quería ser mejor que el otro, para que yo en el cuento siguiente, ellos lo colocara como protagonista. Eso fue una cosa tan bonita que la Secretaría de Educación del Valle del Cauca me nombró como la mejor maestra en el 2010. Eso es uno de los logros para mí muy fundamentales. Pero además, pues además los libros están en varias editoriales, en Panamericana, en todas partes, son una belleza, he tenido la oportunidad de leer un par, pero además hay otra historia que antes cuando estábamos hablando terminamos llorando los dos, porque hablábamos que has sido maestra en una de las zonas más difíciles del país, en una de las ciudades más difíciles que es Buenaventura, donde los muchachos, pues muchos terminan en el crimen, terminan en pandillas, terminan en todo esto, pero pues es que tienes un par de historias que sí me gustaría que compartieras porque son realmente impresionantes, ¿o no? Pues sí, resulta que uno en el aula de clase tiene de todo, les enseña a todos lo mismo, pero yo siempre le decía a mis alumnos que quería que cuando hubiesen los cambios generacionales, yo estar sentada en un asiento viendo la televisión mientras ellos pasaban por allí, por la televisión, porque ellos tendrían protagonismo como personas importantes. Pues me ha tocado ver de las dos cosas. Me ha tocado ir a la cárcel de Buenaventura, yo dictaba talleres en la cárcel, con la Biblioteca del Banco de la República desde 1997. Empecé a dictar talleres y seguí dictando talleres en la cárcel. Y me tocó ver estudiantes míos allá. Y entonces bajaban la cabeza. Y yo les decía, ¿usted está aquí? ¿Usted que fue estudiante mío está aquí? Me dijo, profesora, me decían, yo estoy muy apenado con usted porque esto no fue lo que usted quería. Le dijo, me está doliendo el alma viéndolo a usted así porque yo quería verlo de otra manera. Pero también me tocó ver, el mes pasado nomás, que en Buenaventura voy al Banco de Bogotá y me voy encontrando con el gerente. Yo estaba esperando mi turno y él llega y me saluda y me dijo, ¿qué anda haciendo? Entonces le dije, yo le conté y me dijo, sígame. Y me llevó a una oficina y le digo, ¿usted es el gerente? Me dijo, sí. Ahí dije yo y me puse a reír. Me dijo, maestra, yo la recuerdo a usted y la quiero mucho. Usted no sabe cuánto la recuerdo y cuánto la quiero. Y le dije, ¿y eso por qué? Me dijo, porque cuando yo no aprendía, usted me sentaba en su falda y empezaba a enseñarme. Le cuento que yo volteé la cara hacia un lado porque él tenía los ojos inundados de lágrimas y los míos que iban mojados, pues ahí mismo también inundaron. Que el alumno de esa época, de primerito, ya hoy siendo un hombre ya como de 40 años, me venga a decir que nunca me ha olvidado, que me sigue recordando por lo que hice en él, que yo lo vea los ojos encharcados
y recordar que yo lo sentaba en mi falda, en mi regazo, para enseñarle porque tenía dificultad en el aprendizaje, para mí eso es como un premio de los más grandes que he recibido. Mari, pero además hay una teoría suya que es una belleza, que lo hablábamos también sobre las abuelas y el amor, y ¿por qué no le cuenta a la gente esa pasión de enseñar con amor? ¿Por qué es importante enseñar con amor y no de otra forma? Eso está aquí en este último libro publicado, que se llama Abuela, se fue la nuna. Este es un libro que está editado por Panamericana Editorial. Y yo traigo a escena precisamente esa parte de los abuelos, las mamás y los abuelos, y las abuelas, que son las más cercanas al niño. Necesitamos que ahora que tenemos este país tan complejo, que desde la primera infancia se le empiece a dar amor a los niños, a enseñarlos a amar, porque el amor también se enseña. Cuando yo le hago caricias a un niño y él se ríe, él me mira cuando yo llego y él ahí mismo pone los ojitos y se ríe porque ya sabe que yo lo voy a acariciar. Él luego, cuando tiene ya más grande, también me demuestra el cariño de diferentes maneras. Hay que dar amor, hay que dar ternura, hay que querer a los niños, hay que enseñarles a querer. Cuando uno va a traer el nieto al colegio y el nieto lo ve, corre con el maletín acá, pero a las carreras para que la abuela lo cargue, para abrazar a la abuela. En ese momento uno siente una felicidad increíble. ¿Por qué? Porque él ha recibido de mí y me lo está expresando de la misma manera. Si yo soy, sí, que hubo, no sé qué, lo llevo, lo traigo, no pasa nada. Si no le demuestro amor, no pasa nada, sino que le doy lo que tengo que darle, su comida o lo que sea, pero sin esa partecita, ¿no? Sin ese pequeño plus que hace todo. Ese pequeño detalle. Ese pequeño detalle. Mari es de Guapi, que es una ciudad totalmente alejada de todo, ¿no? Pero también es tierra de unos narradores increíbles. ¿Por qué no le echa el cuento a la gente de su papá? Cómo su papá era contador de historias, contador de cuentos. ¿Cómo eran esas noches en que él contaba cuentos para para la comunidad? Era como no había otra manera de diversión. Entonces los cuentos eran la manera de diversión que teníamos. Mi papá era cuentero, llamamos nosotros. Era narrador de historias, pero yo tenía unos tíos también que eran muy buenos, tenían el don de la palabra. Era uno feliz viéndolo a ellos contar, narrar. Entonces es como por todas partes el asunto es de la narración. Mi papá echaba cuentos, entonces por ejemplo, mi tío Huicho, o mi tío Wilfrido, mi papá se llama Wilfrido Grueso, va a decir cuentos hoy, por ejemplo hoy es viernes, va a decir cuentos. Entonces la gente se preparaba para escuchar los cuentos que mi papá iba a decir. Llevábamos su cobija, o traían, si era en mi casa, las cobijas, cada uno traía su almohada, su petate o su estera y se iba acomodando en el piso de la casa, cada quien con la persona más cercana. Y empezamos a conversar hasta tanto mi papá no empezaba. Cuando mi papá empezaba a contar, entonces todos estábamos escuchando el cuento. Que era un hombre casado con su mujer, tuvieron viviendo, hasta que llegaron a tener 3 hijos. Y uno se llamaba Pedro, el otro se llamaba Juan y el otro Revolcanceniza. Íbamos diciendo todos. Y mientras mi papá avanzaba en el cuento y hacía el descanso, los oyentes del cuento decían
ese le está dando la idea a mi papá que lo seguía escuchando, que estamos atentos a lo que él estaba contando. Pero a medida que iba pasando el tiempo, los iban mermando, entonces a lo último ya no había que hicieran y al no haber quien diga le indicaba a mi papá que todos nos habíamos dormido. Oh, eso es una belleza. Es la nana más bonita que vive mucho tiempo. Pero además su entrada a la poesía también llega también por un lado familiar, que es su mamá, que recitaba poemas, ¿no? Que recitaba sola poemas, iba hablando poemas. ¿Cómo fue eso? Mi mamá sí le gustaba la poesía y ella decía poemas de clásicos. Por ejemplo, Ismael Enrique Arciniega fue su preferido, César Conto. Entonces ella decía esos poemas cuando estaba haciendo, ella era modista, o cuando estaba haciendo oficio empezaba a solas. ¿Quieres que hablemos? Está bien, empieza. Habla mi corazón como otros días. Pero no, ¿qué le dirías? ¿Qué pudieras decir a mis tristezas? No intentes disculparte, todo es vano. Eso es de Ismael Enrique Arciniega. Yo lo aprendí con ella y bueno. No, y se aprendió un montón. También tenía un profesor también que era... No. Con el que se aprendió todo Nerudas. El profesor Luis Ángel Ledesma. Exacto. Pero mi profesor Luis Ángel Ledesma también es poeta. Entonces él a todos sus alumnos los metía en el cuento de la poesía, que deberíamos aprender poesía. Entonces, no solamente nos enseñaba poesía de Neruda, de Benedetti. de Benedetti, de Valencia, de Guillermo Valencia, de Rubén Darío. No solamente nos enseñaba de eso, sino que nos enseñaba a declamarla. Porque el gesto dice mucho. La géstica es importante muchas veces en la declamación porque el otro está mirando todo lo que uno dice y lo que hace. Entonces el profesor Lucho nos metió en ese cuento de la poesía y años después, cuando yo tuve la necesidad, que empecé a escribir poesía, pues apelé, como le dice, a las enseñanzas. A todo ese... A las enseñanzas recibidas desde mi casa. Y ya hablando de poesía, yo creo que es el momento de darle paso a Águeda Pizarro, que es la gran creadora del encuentro de mujeres poetas en Roldanillo. Águeda, ¿cómo va? Voy muy bien, estoy aquí escuchando la historia de una gran amiga, una mujer fundamental, no solo para mí personalmente, sino para todas las mujeres de Colombia que vienen a Roldanillo, Valle del Cauca, a los encuentros de mujeres poetas desde hace muchísimos años, 43 años llevamos. Vamos a cumplir, 44, vamos a cumplir 45 en el próximo encuentro y eso es muy importante. Mari nos llegó un día y trajo toda su sabiduría. Ella siempre nos agradece, me agradece a mí, me dice que le di la oportunidad, pero yo digo que fue al revés, que ella llegó y nos dio la oportunidad de aprender mucho sobre lo que es también nuestro, la literatura oral, la poesía declamada, la tradición oral del Pacífico y de todos los pueblos negros de las Américas. Es Mari Grueso, nos entregó mucho más de lo que nosotras aquí en el museo le entregamos. Fue una lección para nosotros, todo lo que ella nos decía, y además tiene una manera de declamar que es muy contundente. Entonces,
las paredes del museo temblaban con sus poemas. Y ahí empezamos a aprender lo que es la tradición oral negra de este país. Y con ellas otras mujeres llegaron. Y era lo que llamamos las almas negras. Tenemos una especie de institución en el encuentro que empezó con almadres, que eran grandes poetas como Meira del Mar, Mariela del Nilo, Maruja Vieira, Matilde Espinosa, que llegaron al encuentro y nos dieron de su sabiduría. Es muy importante para las mujeres conocer en persona sus ídolos literarios. Es otra cosa. Ahí tienen la oportunidad de saber cómo es una vida en la poesía. Y la vida de Mari es lo que acabamos de escuchar. Una maravilla, un aprendizaje para todas las que vamos a universidades y creemos que sabemos todo, ¿no? O sea, sí. Entonces, abrimos una puerta. Ahí estaba el encuentro. Ella entró y nos empezó a enseñar lo que es la verdadera poesía y de dónde viene. Mari, además todo lo que dice Águeda ahorita de la potencia de su literatura, también hay una cosa muy particular y es que usted empieza como maestra, estudia literatura en la Universidad del Quindío, pero no escribe nunca, todavía no escribe. Hay un momento que para usted es un punto de quiebre que pues yo creo que es mejor que lo cuente usted, ¿no? ¿Por qué empezó a escribir? El punto de quiebre fue que se murió mi esposo. Mi esposo muere en 3 meses, le pareció un cáncer en el páncreas y eso no dio espera. O sea, cuando yo pensaba, cuando me dijeron que tenía cáncer, yo dije, bueno, unos 4 o 5 años. 4 o 5 años, el mes siguiente estaba muriendo. Eso fue, lo cogió y lo desbarató en 2x3. Entonces, a mí me cogió totalmente, descuidada y quedé devastada. Yo no pensé que se iba a ir tan pronto. Entonces, frente a eso, yo quedé muy mal. No podía dormir, tenía mucha angustia, mucha preocupación, no. Habíamos tenido una vida juntos muy buena y entonces él era muy especial. Muy joven además, ¿no? También profesor. Sí, era profesor de matemática y física en la normal. Y entonces mi esposo se muere y yo quedé como en el vacío. ¿Qué fue lo que me salvó? La poesía. Pues empecé a escribir poesía, me levantaba por la noche y lo que sentía, trataba de escribirlo, trataba de ponerle palabra a mis sentimientos a través de la poesía. Y entonces allí fue donde nació la mujer que soy hoy como poeta. Con su propia voz. Con mi propia voz. No sé por qué las tardes están tan apagadas. ¿Por qué en el horizonte ya no columbro luz? Las calles están solas, no veo un peregrino. La casa está vacía porque me faltas tú. El sol está brillante con destellos dorados, como si fueran trenzas en un inmenso mar. La gente a mi lado que va despreocupada no mira mis tristezas desde su felicidad. Contrastes de la vida se ven a cada paso. De acuerdo al momento en que nos toque vivir, unos ven el camino despejado y brillante, otro y oscuro y negro, todo en el porvenir. Quisiera que pudieras, aunque fuera un instante, salirte de la tumba y llegar aquí. Entonces mi alma henchida de felicidad radiante volaría el cementerio y te quedarías tú aquí. Inútil es decirte lo mucho que te amo. Lo sabías de sobra desde antes de partir, mas yo estoy segura que hasta el último momento
tu final pensamiento fue para mí. Qué lindo haberse amado con tanta idolatría, que aún después de muerto te puedo percibir y tú en el camposanto te sientas conmovido de la forma en que te amo, aunque ya te perdí. Ay, muy impresionante, Mari. Además, digamos, hay algo que quisiera que hablaran Águeda y tú, que es Águeda y vos, mejor nosotros hablamos más en bayuno, ¿no? Que es la forma, una cosa es escribir poemas, tener una tradición oral y luego empezar a publicar, sobre todo porque la poesía en Colombia, en toda Latinoamérica en general, no es una industria muy fuerte. Entonces, ¿cómo fue el paso de escribir para desahogarse, para sacar todo este dolor, y el paso a convertirse en una figura y en publicar? Y lo mismo, la misma pregunta es para Águeda. ¿Cómo se logra crear un circuito de mujeres poetas, además? Eso será para mí. Eso Sí. surgió porque mi esposo había fundado un museo, y Museo Rayo, yo estaba a su lado y yo era ya poeta, muy a pesar de mí y muy porque él me impulsó a publicar aquí en Colombia. Entonces, la idea, yo estaba enseñando en universidades en Estados Unidos, y la idea era de conocer a mujeres poetas importantes de Colombia. Y así empezó el encuentro con 7 mujeres, muy de las regiones cerca del museo. Éramos 7 el primer encuentro, y fue creciendo y fueron llegando. La idea era abrir puertas, no cerrar las puertas a nadie, dejar que las mujeres llegaran a expresar su vida de la manera que ellas querían. No había un comité de selección, no eran solamente estas mujeres que yo te mencioné, las almadres, sino todas, de todas partes. Y por eso nos llaman ahora inclusivas. Yo decía incluyentes. El encuentro incluía mamás de casa, mujeres de todas las edades, mujeres de todas las regiones, mujeres de todas las etnias, las razas, incluyendo las indígenas también. Y era la idea, abrir y florecer. Y allí florecían mujeres inesperadas que llegaban, mujeres que solo declamaban, que eran analfabetas, como Encarnación García, si te acuerdas de ella, que se nos fue, y vino Mari, y vino Alcina, y vino Mari Grueso, y vinieron Lucrecia Panchano y María Teresa Ramírez, un grupo de 5. Y ese grupo fue tan fuerte, tan impactante, que formaron una especie de eje alrededor del que giraban los encuentros. La gente esperaba que salieran en escena, y era dramatizar realmente los poemas que sí habían escrito y otros que no habían apuntado todavía. No importaba, era una especie de ceremonia de la poesía. Y Mari Grueso y sus compañeras formaron un centro de fuego, de inspiración para todas nosotras. Entonces empezó el encuentro chiquito y fue creciendo, y Mari y sus compañeras y las indígenas todas fueron trayendo más gente, más mujeres.
y muy importante que fueran mujeres y que estas historias que contaban o estas vidas que expresaban en su poesía fueran las verdaderas, las que ellas podían desentrañar sin miedo a ningún comentario adverso, a nada que fuera negativo. Y así los encuentros. Estoy viendo la pantalla oscura, no sé si No, me ya, están oyendo. no, estábamos oyéndote. Ahora tengo otra pregunta para Mari, que es Ajá. que hablábamos un poco hace un rato sobre cómo conectar con la gente, sobre cómo conectar con la gente y que para ti eso es como lo más importante. Entonces yo te preguntaba qué es lo que más te gusta y ahí cargada tienes lo que más te gusta. ¿Cómo nació esa historia? Cuéntanos cómo fue eso. Bueno, la muñeca negra es una historia que tiene que ver con la cultura del Pacífico o con la cultura negra. Nosotros no teníamos muñecas, no teníamos la posibilidad de conseguirla y entonces nuestra mamá nos hacía muñecas de trapo. Los papás cuando iban a la finca y habían esos plátanos que traían, que venían gemelos, pues nos daban ese plátano y ese, nosotros hacíamos muñeca con eso, la envolvíamos como si fuera una muñeca y jugábamos. Y después la poníamos a madurar y la bautizábamos. Y había la famosa juntanza. Nos reuníamos en comunidad buscando a las personas más amigas y bautizamos la muñeca a la usanza de la religión católica. Ajá. Que cuando en los pueblos del Pacífico no había sacerdote, porque no había, sino que ellos iban por determinado tiempo, entonces se le echaba el agua del socorro al niño. Entonces nosotros a la muñeca también le echamos el agua del socorro. Buscábamos los padrinos, la madrina cargaba la muñeca, el padrino tenía la vela, una vasija con agua, se le echaba la cabeza y a la muñeca de pan, porque la mamá nos hacía muñeca de pan, nos mandaba a hacer o nos la hacía, y la de plátano. Entonces le echamos el agua a la parte donde se cree que el plátano tiene la cabeza, ¿no? Donde va arrimado al tallo. Y la de pan es una muñeca que parece hacerla con plastilina. Entonces la poníamos en esta posición, se le echaba, la madrina la cargaba, se le echaba el agua del socorro y se le decía: María Corcoma, yo te bautizo y yo te coma. Entonces luego que hacíamos eso, partíamos la muñeca en tantos pedazos como personas había en el escenario. Estas no nos las comíamos, ¿no? Pero se bautizaba también y se le decía, esta sí la bautizamos, pues, en el nombre del Padre, del credo y todo eso. Pero la otra, y la dividíamos en pedacitos, en pitico o en ñiñín, de acuerdo a la cantidad de gente, pero todo el mundo comía. Todo el mundo comía. Después Era una Eucaristía bien particular, ¿no? Como una Eucaristía como el cuerpo de Cristo. Sí, claro. Entonces, después venían los arrullos, porque pues un bautizo en las comunidades negras que no se arrulla, entonces no es comunidades negras. Sí. Entonces empezamos a arrullar y que súbanlo, súbanlo, el niño va para la cuna y va para la cuna y va para la cuna, el niño va para la cuna. Bueno, y así salió entonces el libro infantil. ¿Cómo es? Entonces luego yo retrotraigo esos recuerdos de mi niñez y empiezo a escribir ese libro. Escribí el poema. Primero el poema, porque las niñas pedían muñecas. En mis comunidades los regalos los mandaba, no era Papá Noel, ni Santa Claus, ni cigüeña, nada, sino que el niño Dios le traía su regalo a uno y se lo ponía debajo de la cama.
No podíamos dormir nosotros pensando qué le iba a traer el niño Dios, porque uno pedía, generalmente no le traía lo que pedía, pero bueno, el niño Dios le traía algo. Entonces, la niña por eso le pedía al niño Dios, le pedía la muñeca, pero el niño Dios no la trajo, porque ¿a dónde conseguía la mamá muñeca negra? A ver, pero el meollo del problema es que esta niña quería una muñeca como ella. Había unas muñecas de pasta con unos ojos azules, esa no la representaba. Entonces ella quería una muñeca que fuera de su color, que tuviera los ojos de chocolate, los ojos café y la piel negra. Entonces, eso es importante porque la niña está... Ahí sale ese poema que es una belleza. El poema y el libro son una belleza. Ajá. Son una belleza. Mari, y ya que se nos está acabando el tiempo, pero entonces yo sí quería, para acabar, que nos contara, ahorita estabas hablando de las juntanzas, entonces que nos hablaras de juntanza étnica, de este programa tan bonito con USAID y con Advivoca. Este es Sí. un programa muy bonito y esa palabra juntanza, eso viene desde allá, desde las comunidades, no sé si desde las indígenas o negras, no sé cuál de los dos tuvo esa... Pero es una belleza. Pero esa palabra juntanza... Además es muy precisa, ¿no? Sí, porque uno se reúne. Ajá. Se reúne en un momento dado de la vida porque las comunidades quieren encontrarse. Entonces se juntan y van a mostrar sus logros, lo que hacen, van a compartir. Nosotros, eso es un compartimiento de cosas, de saberes, de productos, de cultura, de enseñanza, de música, de todo. Vamos a compartir. Y esa compartida le llamamos juntanza. Nos reunimos de varias comunidades y nos vamos a juntar. Es como cuando se muere alguien. Nosotros mandamos posta. Posta era personas que fueran a avisar a los otros pueblos que se había muerto determinada persona. Entonces venían las otras personas de allá y nos juntábamos para hacer ese velorio. Si una casa no alcanzaba, se reunían las personas que estaban en las casas del frente, las del lado, y los hombres estaban jugando dominó, parqué, estaban jugando naipe, las mujeres estaban cantando, otras estaban preparando la comida. Esa es una juntanza circunstancial, ¿no? De acuerdo a las circunstancias, entonces nos juntábamos. Entonces Advivoca y OPSAID ahora nos está juntando a las comunidades para que intercambiemos conocimientos, para que nos juntemos, para que mostremos lo que estamos haciendo y juntas podemos hacer un bloque, cada uno aportando a esta nación desde lo que sabe. Y además con ese cariño suyo que siempre desde que nos conocimos me ha conmovido, con esa muñeca tan bonita que además las hace su hija, ¿no? A mí hace las muñecas. No, ese es un Harry Potter. Bueno, Mari, un placer de verdad haber estado con usted, haber compartido todas estas historias. Me quedo con ganas de leer más libros suyos, más poemas y nada, de verdad un placer. Bueno, esperemos que tengamos de nuevo la oportunidad y que USAID y Advivoca sigan aportándole a la juntanza. Por la juntanza. Por la juntanza. Gracias.